está tratando de desviarnos del proceso revocatorio y tratando de lanzar unos caramelos para que nos confundamos, perdamos de vista el objetivo de esto y el gobierno tal vez pensando o asumiendo esa labor de cada ladrón juzga por su condición, pensar que quienes estamos en la unidad democrática, en los partidos políticos, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, todos los partidos en general, bueno, que somos tan, peseteros, que vamos a desviarnos de lo que es el centro del conflicto, que es un presidente de la República que está acabando con el país, para, disputarnos entre nosotros unas gobernaciones, que son importantes, ojo, nosotros le planteamos desde el principio, no desmeritamos en ningún momento ese eslabón, porque hay que ganarlas, y además es un derecho y es un deber que está en la Constitución que tiene que cumplir el Consejo Nacional Electoral. Y además quienes creemos en la descentralización tenemos la convicción de que hay que más bien fortalecer esos espacios. Pero eso no es en sacrificio del objetivo central, y es cambiar a Venezuela. Y la única manera que nosotros cambiemos a Venezuela, es decir, resolver el problema del abastecimiento, resolver el problema de la falta de alimentos y medicina, resolver el problema de la economía, el problema de la inseguridad, es desde el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, nuestro foco sigue siendo el mismo. Movilizar a toda la población para que el 26, 27 y 28 salgan a firmar masivamente, superar con creces los más de 4 millones de firmas que necesitamos. La gente puede consultar su centro en la página votunidad.com y después del 26, 27 y 28 prepararnos todos como población para movilizarnos hasta que nos den la fecha del revocatorio. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que todos los estados tienen que tener ese 2%. Si uno falla, entonces no hay revocatorio de ese 20%. La posición que tuvimos en la mesa es la misma. Eso es un caliche, como dicen en periodismo, eso es noticia vieja. Es la misma ridiculez que intentó decir el CNE. Y ellos creen, de verdad, que nosotros somos bobos y que la gente es gafa. La Constitución es clarísima. La Constitución dice que una persona va a ser revocada si se recogen el 20% de las firmas o de las manifestaciones de voluntad de su circunscripción. No habla de estados, municipios, etcétera. Es más, el revocatorio de Hugo Chávez en el 2004, ¿cómo fue? Porque en ese momento fue nacional y ahora es distinto. Ellos no tienen cómo hacer. Y si ellos creen que nosotros les vamos a cumplir su capricho inconstitucional y que nosotros vamos a escalarnos, que no haya revocatorio, simplemente porque no se recogió el 20% en Tucupita o el 20% en Miranda o en cualquier estado del país, están muy equivocados. Y el planteamiento de la unidad es el mismo que mantenemos hoy. Nosotros dijimos el lunes siguiente que el CNE dijera ese pronunciamiento absurdo, que no vamos a aceptar, no reconocemos, desconocemos, bajo el artículo que está en la Constitución que nos ampara a desconocer cualquier acto ilegal e inconstitucional, desconocemos esa medida, así como desconocemos al Tribunal Supremo de Justicia con las actuaciones que ha tomado. Por lo tanto, el llamado es claro. Nosotros vamos a recoger más del 20% nacional el 26 y el 28. El tema aquí no es recoger más del 20% en cada estado, que sé que lo vamos a lograr, pero el tema no es ese. Con más de 4 millones tiene que haber revocatorio, y cualquier negativa a eso implicaría que el gobierno está eliminando un derecho electoral y nosotros tendríamos que asumir el camino de la calle de forma masiva, democrática y pacífica, hasta que aquí haya un cambio. Sí. Y te pregunto, el Tribunal Supremo de Justicia ha anulado más de 33 leyes, ¿por qué no va a anular esta? De hecho, claro, están diciendo que ustedes, los diputados están en desacato porque incorporaron a los diputados en el Amazonas. A los diputados que ellos mismos no resolvieron. Pero hasta la fecha no se han pronunciado, no han llamado. Entonces, como te tranco el juego, el dominó está trancado, pero ni te dejo en desacato y hago lo que me da la gana. Así es, porque es que lo lógico es que, ya pasaron más de 10 meses, ¿verdad? Lo que debería ocurrir es que o ellos incorporan a los diputados o se vuelve a repetir la elección. Claro. Bueno, pero ni lo uno ni lo otro. Pero si hubo fraude, entonces el sistema es... Además, ¿no? Ajá. Y eso es igual de válido tanto para la denuncia que hacen con los diputados como para lo que hacen del 1%. ¿Quién validó el 1%? El Consejo Nacional Electoral. ¿Quién dijo que ganamos los 112 diputados? El Consejo Nacional Electoral. Es la oposición la que hace fraude. Ellos ni que tienen el sistema electoral más perfecto del planeta Tierra. Si nosotros pudimos hacer fraude sin tener el CENIAT, el SEBIN, el SAIME, la cédula, etcétera, entonces ellos pueden hacerlo cuando lo tienen. Obviamente es un argumento que no tiene ni patas ni cabeza, nadie se lo cree, nadie le cree nada a este gobierno y mucho menos le van a creer esa ridiculez, pero nosotros tenemos que mantenernos fijos
con nuestro foco muy claro. El cambio tiene que ser este año y eso va a requerir que todos salgamos masivamente al proceso del 20%, superarlo con gran cantidad y prepararnos para movilizarnos hasta que logremos la fecha revocatoria en las calles. Freddy, de todos los estados, ¿cuáles serían los más vulnerables, ya sea porque no tienen suficientes máquinas o no tienen suficiente manera de movilizar la gente, porque son estados muy grandes? ¿Cómo van a hacer este proceso? Mira, al final todos. ¿Por qué me refiero a todos? Porque cuando estábamos con el proceso del 1%, ¿verdad? En nuestro análisis estaban los más difíciles, eran Portuguesa, Cojedes y creo que eran Guárico los que estaban más difíciles. Y resulta que el que se puso más difícil fue Nueva Esparta. ¿Por qué? Porque la gente de Nueva Esparta se volvió de repente madurista, ¿no? Porque el gobierno generó una operación Morrocoy tan grande que hizo casi imposible que se lograra. Ahora lo logramos superar porque la voluntad del pueblo neoespartano fue tan fuerte que doblegó la obsesión de la dictadura por quitarnos ese derecho. Entonces, nosotros tenemos un escenario que hay que estar preparados, que es que el gobierno intentase ese día tratar de sabotear el proceso con Operación Morrocoy o con cualquier otra cosa. Ellos tienen que tener muy claro y la población tiene que estar dispuesta, organizada y mentalmente preparada para que nosotros no vamos a permitir ningún tipo de saboteo a un derecho que está en la Constitución, y es que el pueblo pone y el pueblo quita. Así nosotros, como población, hemos elegido todos los presidentes y esta Constitución nos permite revocar al presidente a partir de la mitad de su mandato. Freddy, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería hablar contigo sobre esa aprobación también por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos aprobaron el presupuesto 2017 y es un caso grave porque, según los analistas y constitucionalistas con los que he conversado y entrevistado, coinciden en que se rompe el hilo constitucional. Quiere decir que estamos en una dictadura. De regreso, Freddy Guevara nos responde, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de la Contraloría. Vamos a hablar también de los casos que está investigando, claro, y PDVSA del bono. Ya regresamos con más.